Viví solo durante 10 años, hasta que la hermana de mi esposa vino a mi cama con su deseo prohibido. Durante 10 años, Víctor había vivido solo en su apartamento del centro de la ciudad. Aquella década de soledad no había sido planeada ni buscada, pero había terminado por moldear su vida. Cada rincón de su hogar reflejaba su rutina y sus gustos. Los muebles eran simples pero cómodos, la cocina estaba organizada al milímetro, los libros y discos que llenaban las estanterías eran testigos silenciosos. Para muchos su vida podría parecer vacía o triste, pero para él era una vida de orden, de libertad y de tranquilidad. Se levantaba con el primer rayo de sol, preparaba café y caminaba por el barrio mientras observaba a la ciudad despertar. Cada gesto, cada rutina le daba un sentido de control y seguridad que con los años se había convertido en un refugio. Nunca se sentía completamente solo, porque había aprendido a disfrutar de su propia compañía. Leía, escribía pequeñas notas sobre sus pensamientos y mantenía contacto regular con un círculo reducido de amigos. La vida, pensaba, no necesitaba complicaciones, necesitaba constancia. A pesar de esa aparente estabilidad, Víctor no podía evitar sentir, a veces, una extraña melancolía. Las fiestas, los cumpleaños familiares y los encuentros de amigos a menudo le recordaban que había perdido años en los que podría haber compartido momentos diferentes con alguien cercano. No obstante, había aprendido a aceptar su soledad como parte de su identidad. Se decía que era independiente, pero también era consciente de que esa independencia tenía un precio. Había renunciado a la cercanía y a la intimidad con otra persona. El trabajo le mantenía ocupado. Durante el día, Víctor atendía clientes en una pequeña oficina de diseño gráfico que administraba con detalle y precisión. Su jefe confiaba en él plenamente, y sus compañeros lo consideraban serio, responsable y confiable. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada ordenada había un hombre que vivía una vida cuidadosamente limitada, donde cada decisión estaba calculada para evitar sorpresas o conflictos emocionales. Su mundo era predecible, y eso le daba una sensación de seguridad que pocas cosas podían quebrar. Los fines de semana caminaba por parques, visitaba museos y cafeterías, y a veces se sentaba en un banco a observar a las personas pasar. Le fascinaba estudiar la rutina de otros, cómo interactuaban, cómo se reían y discutían, cómo vivían. A veces sentía un ligero anhelo de compartir esas experiencias, pero rápidamente se recordaba a sí mismo que su independencia era valiosa. 10 años de soledad le habían enseñado a apreciar los pequeños detalles, a disfrutar de los momentos simples, sin necesidad de depender de nadie más. Víctor tenía hábitos que le ayudaban a mantener la mente ocupada. Cada mañana, después de su caminata, revisaba sus notas, escribía ideas para nuevos proyectos y escuchaba música que le transportaba recuerdos de su juventud. Tenía una colección de vinilos que cuidaba con cariño, y cada canción le contaba historias de lugares y personas que nunca había conocido, pero que sentía cercanas. Esa combinación de rutina y pasatiempos le permitía sentirse completo, aunque la soledad siempre dejaba un espacio vacío que no podía llenar con objetos ni con actividades. Las visitas familiares eran escasas. Su relación con sus padres era cordial aunque limitada. Se veían unas pocas veces al año, generalmente en cumpleaños o festividades. Tenía una hermana, pero las distancias y las responsabilidades de la vida cotidiana habían hecho que la comunicación fuera superficial. A veces en esas reuniones Víctor observaba las interacciones de otros familiares y se preguntaba si había elegido la soledad porque temía complicaciones o porque realmente disfrutaba de su independencia. La respuesta no era clara ni necesaria. Simplemente aceptaba que su vida era así y que eso le funcionaba. A pesar de la rutina establecida, había momentos en los que Víctor sentía curiosidad por cambios inesperados. A veces soñaba con la posibilidad de una amistad profunda o incluso de una relación, aunque rápidamente se reprimía, recordando los riesgos de alterar su equilibrio. Había aprendido que la vida podía ofrecer oportunidades repentinas, pero él prefería controlarlas a su manera, sin depender de la incertidumbre de los demás. Esta mezcla de disciplina y precaución lo había mantenido seguro, aunque también aislado. La ciudad en la que vivía parecía adaptarse a su estilo de vida. Sus calles, cafés y bibliotecas le ofrecían suficiente completamente solo. Conocía a muchos vecinos de vista, y algunos lo saludaban con simpatía, aunque no había nadie con quien compartiera confidencias profundas. Y, curiosamente, esa mezcla de cercanía superficial y distancia emocional le daba una sensación de control sobre su entorno que pocos podían entender. A veces, cuando se sentaba frente a la ventana de su apartamento al caer la noche, Víctor reflexionaba sobre los últimos 10 años.
Pensaba en las decisiones que había tomado, en lo que había aprendido y en cómo la soledad le había enseñado a conocerse a sí mismo mejor que cualquier otra experiencia. Recordaba momentos de alegría, de tristeza y de rutina repetida, y se daba cuenta de que aunque la vida había sido monótona en algunos aspectos, esa estabilidad era su refugio, y la valoraba más que cualquier compañía pasajera. Sin embargo, Víctor no podía ignorar que algo cambiaría tarde o temprano. La vida, incluso la más predecible, tenía formas de sorprender. A veces lo sentía al abrir la puerta del ascensor y ver caras desconocidas, al recibir llamadas inesperadas o al notar cambios sutiles en la rutina diaria. Esos momentos le recordaban que, aunque su mundo estaba cuidadosamente construido, no era impermeable al cambio. La sensación no le causaba miedo, más bien despertaba una curiosidad contenida, una especie de expectativa por lo que podría venir sin alterar demasiado su tranquilidad. En su apartamento cada objeto tenía una historia. La lámpara de lectura, el reloj antiguo, los cuadros en la pared, todos formaban parte de su identidad. A través de esos objetos, Víctor se sentía conectado con su pasado y con la versión de sí mismo que había construido durante años. La soledad no era un vacío para él, era un espacio lleno de recuerdos, rutinas y momentos de introspección. Esa riqueza silenciosa de su vida era su mayor tesoro, aunque pocos podrían comprenderlo desde fuera. 10 años habían pasado y aunque Víctor se sentía fuerte y seguro, sabía que estaba al borde de un cambio inevitable. La vida rara vez permitía que alguien permaneciera estático durante tanto tiempo. Y aunque todavía no sabía cómo, presentía que algo pronto alteraría la tranquilidad de su rutina. Por ahora, sin embargo, se concentraba en sus hábitos, en sus lecturas y en sus paseos por la ciudad, disfrutando de cada detalle que había aprendido a valorar en su soledad. Era un hombre de hábitos, de decisiones cuidadosas y de pensamientos profundos. Su vida había sido simple, predecible y estable. Pero en el fondo, Víctor sabía que la historia no terminaba allí. Algo estaba por llegar que pondría a prueba todo lo que había construido durante 10 años, y la manera en que enfrentara esa llegada definiría lo que seguiría en su vida. Los días de rutina de Víctor comenzaron a cambiar cuando un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Era de su esposa Clara, informándole que su hermana, Isabel, necesitaría quedarse unos días en su casa. No explicó demasiado, solo mencionó que Isabel estaba pasando por un momento difícil y que necesitaba un lugar donde quedarse temporalmente. Víctor sintió una mezcla de sorpresa y ligera incomodidad. Había vivido 10 años en completa tranquilidad, y la idea de tener otra persona en su espacio íntimo le resultaba extraña. Aún así, Víctor decidió recibirla con cortesía. Cuando Isabel llegó, llevaba una mochila pequeña y una expresión. Era diferente a cualquier visitante que hubiera tenido antes. Había algo en su mirada que mostraba fuerza y vulnerabilidad al mismo tiempo. Se saludaron de manera cordial, y Víctor le ofreció un recorrido por el apartamento, mostrándole dónde podía colocar sus cosas. Isabel agradeció el gesto, y aunque parecía tranquila, Víctor notó un brillo peculiar en sus ojos, algo que no podía descifrar. Isabel era discreta y respetuosa. No interfería en la rutina de Víctor y parecía comprender de inmediato que él valoraba la organización y la calma de su hogar. Sin embargo, su presencia introdujo un cambio sutil. La casa que Víctor había mantenido silenciosa y ordenada comenzó a llenarse de risas inesperadas, conversaciones largas en la cocina y pequeñas distracciones que él nunca había permitido. Aunque no quería admitirlo, Víctor sentía que aquel cambio le resultaba intrigante. La tranquilidad absoluta, aunque segura, empezaba a parecerle demasiado rígida. Víctor comenzó a observar a Isabel con atención, no de manera invasiva, sino con curiosidad. Cómo organizaba sus cosas, cómo hablaba con Clara por teléfono, cómo movía las manos cuando se reía de algo que recordaba. Cada pequeño gesto parecía revelar una parte de ella que Víctor no podía anticipar. Isabel tenía un carácter cálido, pero con un aire de misterio. Parecía fácil de conocer, pero a la vez, siempre quedaba algo oculto detrás de su sonrisa. Esa mezcla de cercanía y distancia despertaba en Víctor sensaciones que hacía tiempo no experimentaba. Una tarde, mientras Víctor preparaba el café, Isabel se acercó con un cuaderno en la mano. Quería pedir la opinión sobre unos apuntes que estaba escribiendo para un proyecto personal. La manera en que se inclinó sobre la mesa y compartió sus ideas con él hizo que Víctor se sintiera sorprendentemente cómodo y al mismo tiempo consciente de la cercanía física. La conversación fluía con naturalidad, pero había un leve cosquilleo en el aire, una tensión sutil que Víctor no sabía cómo interpretar. Nunca había sentido algo parecido en su hogar, donde todo estaba calculado y predecible. A medida que los días pasaban, Isabel se integraba más a la vida diaria,
Comenzó a preparar comidas sencillas, a sugerir cambios en la organización de la cocina y a hacer comentarios sobre la decoración del apartamento. Para Víctor, que estaba acostumbrado a la perfección de su rutina, esas intervenciones eran inesperadas, pero de alguna manera agradables. Había algo en la energía de Isabel que lo sacaba de su rigidez, haciéndole sentir que la vida podía ser más flexible y menos estricta de lo que había imaginado. Víctor también empezó a notar cómo sus propios hábitos cambiaban. Caminatas más largas, conversaciones improvisadas y pequeños juegos de broma se convirtieron en parte de sus días. Isabel tenía una forma de hacer que incluso las tareas más simples parecieran divertidas o interesantes. A veces Víctor se encontraba riendo de algo que ella decía y se sorprendía de lo mucho que disfrutaba de esa compañía inesperada. Su hogar, que durante una década había sido un refugio silencioso, comenzaba a llenarse de movimiento y vida. Sin embargo, no todo era fácil de procesar. Víctor sentía una especie de conflicto interno. Por un lado, apreciaba la calidez y la cercanía que Isabel traía a su vida. Por otro, estaba consciente de que esos sentimientos podían ser peligrosos si no los manejaba con cuidado. Recordaba sus propios límites, la importancia de la confianza y la fidelidad, y se esforzaba por mantener la cabeza fría. Cada interacción con Isabel le producía emociones que no había experimentado en años, y a veces se preguntaba si la tranquilidad de su soledad estaba siendo reemplazada por algo más complejo. Un día, mientras Clara estaba fuera en una reunión familiar, Isabel pidió a Víctor que la ayudara a organizar su habitación temporal. Pasaron horas moviendo muebles, colgando cortinas y acomodando libros. Durante ese tiempo, la cercanía física y la colaboración constante crearon un ambiente de complicidad silenciosa. Víctor se sorprendió al darse cuenta de que disfrutaba de cada momento, no solo por la actividad en sí, sino por la oportunidad de conocer a Isabel de manera más profunda. Cada gesto suyo, cada sonrisa o comentario parecía tener un efecto inesperado en él. Víctor también comenzó a notar cómo Isabel observaba ciertos detalles de su vida que él daba por sentado. Hacía preguntas sobre sus libros, sus hábitos, sus proyectos, mostrando un interés genuino que pocas personas habían tenido en toda su vida. Esa atención, aunque simple, era suficiente para que Víctor sintiera que alguien lo comprendía de manera más profunda. Era como si Isabel tuviera una habilidad natural para leer entre líneas, para percibir lo que él no decía, y comprender sus pensamientos sin necesidad de explicarlos. A pesar de la creciente cercanía, Víctor mantenía su sentido de prudencia. Sabía que debía trazar límites claros, respetar su matrimonio y mantener su vida en equilibrio. Sin embargo, la convivencia diaria y la energía positiva de Isabel hacían que esos límites fueran cada vez más difíciles de sostener. Cada conversación prolongada, cada risa compartida, cada mirada cómplice se convertía en un pequeño desafío para su autocontrol. Era un conflicto silencioso, una prueba de su capacidad para manejar emociones inesperadas sin perder la cabeza. Los días se convirtieron en semanas, y Víctor comenzó a notar cambios sutiles en su propia vida. Su casa, antes meticulosamente silenciosa, estaba llena de conversaciones, risas y movimiento constante. La rutina que durante años le había dado seguridad ahora se sentía menos rígida, más flexible y más viva. A veces se sorprendía a sí mismo planeando actividades con Isabel o buscando momentos para hablar con ella. La sensación era extraña, un equilibrio entre la curiosidad y la precaución, entre el disfrute de la compañía y la necesidad de mantener límites claros. Un fin de semana, Víctor y Isabel decidieron salir a caminar por la ciudad. Caminaron por calles que él conocía bien, pero con la compañía de Isabel, todo parecía diferente. Cada esquina, cada parque y cada cafetería adquirieron un nuevo sentido. Isabel señalaba detalles que Víctor nunca había notado, comentaba sobre la arquitectura y las pequeñas tiendas, y su entusiasmo era contagioso. Por primera vez en años, Víctor se dio cuenta de que su mundo podía ser más amplio, más colorido y más inesperado, simplemente por la presencia de otra persona que lo miraba de manera diferente. A lo largo de esos días, Víctor comenzó a reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. Isabel no solo había alterado su rutina, sino que también había despertado en él emociones que había mantenido dormidas durante años. La soledad que tanto había valorado ya no se sentía tan completa. Había huecos que la compañía de Isabel llenaba con risas, curiosidad y cercanía emocional. Sin embargo, esa cercanía también traía consigo preguntas incómodas. ¿Cómo mantener la integridad de su vida? ¿Cómo manejar los sentimientos que emergían de manera natural? Víctor comprendió que estaba entrando en un territorio desconocido. La tranquilidad que había construido durante una década estaba siendo desafiada. Cada interacción con Isabel era un recordatorio de que la vida podía sorprender.
que las personas podían cambiar la manera en que uno veía el mundo, y que los límites que uno creía inquebrantables podían ponerse a prueba. Era un momento delicado lleno de emociones intensas, pero también de aprendizaje y descubrimiento personal. El cambio no pasó desapercibido para Clara. Aunque todavía no lo sabía todo, comenzó a notar que Víctor estaba más atento, más sonriente y más dispuesto a compartir su tiempo. La presencia de Isabel estaba transformando el hogar, y aunque aún era un proceso silencioso, se sentía en el aire. Para Víctor, cada día con Isabel era un desafío emocional. Apreciar la cercanía, y al mismo tiempo, mantener la prudencia y la ética personal. Así, la vida de Víctor comenzó a girar lentamente. Su rutina, que había sido segura y predecible durante 10 años, empezaba a transformarse en algo nuevo, lleno de movimiento, emociones inesperadas y conexiones humanas que había olvidado. Isabel, sin proponérselo, se había convertido en un catalizador de cambio, trayendo consigo un mundo que Víctor nunca había imaginado, pero que, de manera silenciosa, comenzaba a aceptar. La presencia de otra persona había encendido en él curiosidad, emoción y reflexión, dejando claro que su vida tranquila estaba a punto de evolucionar de maneras que todavía no podía prever. Los días con Isabel continuaban pasando, y cada jornada traía consigo pequeños cambios que Víctor empezaba a notar en sí mismo. Lo que al principio parecía una simple visita temporal ahora tenía un efecto más profundo en su vida cotidiana. Ya no solo compartían espacios, sino también pensamientos, risas y conversaciones prolongadas que, sin darse cuenta, comenzaron a convertirse en un hábito natural. Víctor sentía que algo en él había despertado, una curiosidad y un interés que hacía tiempo no experimentaba. Isabel tenía no buscaba llamar la atención ni imponerse en la rutina de Víctor, pero su presencia era innegable. Cada mañana, mientras él preparaba café, ella se sentaba cerca, con el cuaderno o libro en la mano, comentando pequeñas observaciones sobre la ciudad o sobre la música que él escuchaba. Víctor, acostumbrado a la soledad y al silencio, se encontraba disfrutando de esas charlas más de lo que esperaba. Era como si su hogar, durante tanto tiempo un espacio tranquilo y predecible, hubiera cobrado vida de manera inesperada. Una tarde Isabel propuso organizar juntos la biblioteca de Víctor. No era algo urgente, pero la idea de pasar tiempo juntos en una actividad tranquila y compartida lo atrajo. Pasaron horas clasificando libros, conversando sobre autores favoritos y recordando historias que cada uno había vivido. Víctor notó que cada vez que Isabel sonreía, su propio ánimo cambiaba. Esa sensación era nueva y desconcertante, pero también estimulante. Había algo en la manera en que ella escuchaba y respondía que lo hacía sentirse visto, comprendido y apreciado. Víctor comenzó a reflexionar sobre sus emociones. Nunca había permitido que alguien lo conociera tan de cerca en tantos aspectos de su vida, y menos aún que esa presencia fuera constante. Sentía una mezcla de entusiasmo y cautela. Disfrutaba de la compañía de Isabel, pero también estaba consciente de que cualquier acción apresurada podía alterar la delicada dinámica que se estaba formando. La prudencia se convirtió en su guía, y cada gesto, cada palabra, era evaluado internamente con cuidado. Con el tiempo surgieron momentos de complicidad que eran difíciles de ignorar. Mientras preparaban la cena juntos, Isabel hacía comentarios ligeros y divertidos sobre recetas mientras Víctor la observaba con atención. Pequeños detalles como la manera en que movía las manos al hablar o la forma en que se concentraba al cortar verduras capturaban su atención más de lo esperado. Víctor se sorprendía de lo mucho que apreciaba esos instantes, y aunque intentaba mantener la calma, sentía que algo en su interior se estaba moviendo con fuerza. Los fines de semana se convirtieron en oportunidades para salir juntos. Caminaban por la ciudad, visitaban parques y cafeterías, y compartían pequeñas aventuras que hacían que la rutina se sintiera fresca y distinta. Isabel encontraba curiosidades en lugares que Víctor creía conocer a la perfección, y eso lo hacía mirar su entorno de manera diferente. Cada paseo estaba lleno de conversación, risas y momentos silenciosos que, aunque sencillos, tenían un peso emocional significativo. Víctor empezaba a comprender que la vida podía ofrecer sorpresas agradables, incluso cuando uno creía conocerla. A medida que pasaban las semanas, Víctor también notó cómo su manera de pensar cambiaba. Antes la soledad le había dado estabilidad, pero ahora había espacio para emociones más complejas. La cercanía con Isabel despertaba sentimientos de afecto, curiosidad y un deseo de compartir aún más tiempo juntos. Era algo sutil, casi imperceptible al principio, pero con cada conversación y cada actividad compartida, se volvía más evidente. Víctor estaba aprendiendo que la rutina y la independencia no eran lo único que podía darle satisfacción en la vida.
La conexión humana también tenía un valor importante. Una tarde lluviosa, se sentaron juntos junto a la ventana, con tazas de té caliente, observando la lluvia caer sobre la ciudad. La conversación se volvió más íntima. Hablaron sobre recuerdos de la infancia, experiencias personales y sueños que cada uno había tenido. Víctor descubrió que Isabel no solo era interesante, sino también profundamente sensible y reflexiva. Sus palabras tenían un efecto. Él se dio cuenta de que disfrutaba no solo de su presencia física, sino también de la manera en que ella le hacía pensar, reflexionar y abrirse de manera gradual. A pesar de todo esto, Víctor seguía siendo consciente de sus límites. Sabía que era necesario mantener el respeto hacia su matrimonio y hacia la confianza de su esposa. Cada gesto afectuoso, cada sonrisa prolongada o comentario cercano, se convertía en un pequeño desafío interno. Él tenía que equilibrar sus emociones y decidir cómo manejarlas sin comprometer los principios que había mantenido durante años. Era una lucha silenciosa, un equilibrio entre disfrutar la compañía de Isabel y mantener su integridad personal. Con el tiempo, Isabel también comenzó a confiar más en Víctor. Le contaba cosas que no decía a nadie más, preocupaciones. Esa confianza mutua fortaleció la relación, pero también intensificó la tensión emocional. Víctor se encontraba dividido entre el deseo de ayudarla y la necesidad de mantener la distancia apropiada. Cada interacción traía consigo un aprendizaje sobre la paciencia, la empatía y la importancia de la comunicación clara. Era una prueba de su capacidad para manejar emociones complejas sin perder el control. Los pequeños detalles se volvieron significativos. Una risa compartida, un comentario inesperado, una mirada que duraba un poco más de lo habitual. Todo parecía tener un peso emocional mayor que antes. Víctor empezó a darse cuenta de que su vida durante 10 años había estado limitada por la rutina y la previsibilidad. Isabel le mostraba que la vida podía ser más vibrante, más interesante y más emotiva. Sin embargo, él entendía que esa vibración no debía romper los límites que había establecido. Debía aprender a disfrutar de la cercanía sin perder la perspectiva. El cambio también se reflejaba en la manera en que Víctor percibía su hogar. Antes, su apartamento era un lugar de silencio y orden absoluto. Ahora, con Isabel, se había transformado en un espacio vivo, lleno de movimiento, risas y conversaciones. Esa transformación, aunque pequeña, tenía un efecto profundo en él. Se sentía más alerta, más curioso y más conectado con... Era un cambio que no podía ignorar, y aunque a veces lo confundía, también lo enriquecía. A medida que la convivencia continuaba, Víctor comenzó a notar que Isabel tenía una habilidad natural para percibir sus emociones. Sabía cuándo estaba distraído, preocupado o contento, y ajustaba su actitud para acompañarlo. Esa sensibilidad hacía que la relación fuera cada vez más cercana, aunque siempre dentro de un marco de respeto. Víctor apreciaba esa intuición, sentía que había alguien que realmente lo entendía, alguien que podía leer sus silencios y responder de manera adecuada. Era una experiencia nueva y estimulante, y aunque requería precaución, la disfrutaba plenamente. Los fines de semana se volvieron momentos de reflexión y descubrimiento personal. Caminatas largas, conversaciones profundas y actividades compartidas permitían que Víctor explorara emociones que había dejado dormidas durante años. Isabel lo animaba a probar cosas nuevas, a hablar de sus pensamientos más íntimos y a observar el mundo con ojos distintos. Cada día con ella traía consigo una mezcla de diversión, curiosidad y aprendizaje. Víctor se daba cuenta de que la vida podía ser más rica y más intensa cuando se compartía con alguien que comprendía y respetaba sus límites. A medida que la tensión emocional aumentaba, Víctor aprendía a manejarla con cuidado. Cada momento de cercanía con Isabel era una oportunidad para practicar la paciencia, la empatía y la claridad en la comunicación. Él se esforzaba por no cruzar límites inapropiados, por mantener la integridad de sus relaciones y por disfrutar de la compañía sin perder la perspectiva. Era un equilibrio delicado pero necesario, y Víctor comenzó a comprender que la verdadera madurez consistía en saber manejar emociones complejas. La presencia de Isabel también afectaba la manera en que Víctor veía su propia vida. Comprendió que la soledad que había valorado durante tanto tiempo no era incompatible con la compañía humana. Podía existir un espacio para ambos siempre y cuando se mantuvieran los límites y el respeto. Esta realización fue liberadora, le permitió aceptar la cercanía emocional sin sentirse culpable o vulnerable. Empezó a entender que compartir la vida con alguien no significaba perder independencia, sino enriquecerse mutuamente. Cada día traía nuevas oportunidades para el aprendizaje emocional. Isabel enseñaba sin proponérselo lecciones sobre la paciencia. Víctor aprendía a escuchar más, a observar más y a responder de manera más consciente.
La relación se volvió un espejo en el que podía verse a sí mismo con mayor claridad. Y eso le permitió crecer como persona mientras disfrutaba de la compañía de alguien cercano y respetuoso. Con el tiempo, la tensión emocional se convirtió en una presencia constante pero manejable. Víctor no sabía qué futuro traería a esa relación, pero sí sabía que su vida había cambiado de manera significativa. Isabel había alterado su rutina, despertado emociones dormidas y enseñado nuevas formas de conexión humana. Él estaba aprendiendo que la vida podía ser más rica y más compleja, y que la cercanía emocional, cuando se manejaba con respeto y cuidado, podía ser una fuente de alegría y aprendizaje. La relación de Víctor con Isabel había llegado a un punto en el que la cercanía y la confianza se sentían naturales, pero también inquietantes. Cada momento compartido traía consigo emociones intensas que él no había experimentado en años, y aunque disfrutaba de la compañía, también sabía que debía ser cauteloso. Había una línea invisible que no debía cruzar, y el desafío era aprender a mantenerla, mientras compartía su vida con alguien que despertaba tanto interés. Una tarde, mientras Clara estaba en un viaje corto por trabajo, Isabel propuso pasar el día juntos en la biblioteca de la ciudad. La idea parecía inofensiva: leer, investigar y compartir conocimientos. Sin embargo, para Víctor, ese plan se sentía diferente. La cercanía física y la atención mutua durante horas generaban una sensación de tensión emocional que él apenas podía controlar. Se dio cuenta de que a medida que pasaba más tiempo con Isabel, sus emociones se volvían más complejas y difíciles de ignorar. Durante la visita a la biblioteca, Víctor y Isabel se sentaron en una mesa junto a una ventana grande que daba al parque. Isabel comenzó a hablar de sus sueños, sus miedos y sus ambiciones de una manera que hacía que Víctor se sintiera profundamente conectado con ella. Era como si estuvieran compartiendo un espacio íntimo sin necesidad de palabras complicadas. Solo una atención genuina y silenciosa. Víctor se sorprendió al notar que disfrutaba de esa cercanía de una manera que lo hacía sentir vivo, pero también consciente de la responsabilidad que tenía sobre sus emociones y decisiones. Isabel notó que Víctor estaba pensativo, le preguntó con suavidad si estaba bien, y su voz, cargada de preocupación genuina, lo hizo reflexionar sobre sus propios sentimientos. Víctor comprendió que había llegado el momento de enfrentar lo que estaba ocurriendo dentro de él. No podía ignorar la intensidad de sus emociones ni el efecto que Isabel tenía en su vida. Era necesario pensar con claridad, analizar sus límites y decidir cómo manejar la situación de manera ética y responsable. Durante los días siguientes, Víctor se dio cuenta de que debía establecer reglas claras para sí mismo. Comenzó a pensar en cómo podía mantener la cercanía emocional sin poner en riesgo su integridad ni la confianza de su esposa. Reflexionó sobre su matrimonio, sobre la confianza que Clara había depositado en él y sobre la importancia de mantener la honestidad en todas sus relaciones. Esa introspección fue difícil, pero también necesaria. Víctor comprendió que la verdadera fuerza no estaba en evitar las emociones, sino en manejarlas con sabiduría. En su apartamento, Víctor comenzó a organizar sus pensamientos. Escribió en su cuaderno sobre lo que sentía, sobre las interacciones con Isabel y sobre los límites que debía mantener. Este ejercicio le permitió ver la situación con más claridad. Había afecto y complicidad, pero también una línea ética que no debía cruzar. Reflexionó sobre cómo había llegado hasta ese punto, sobre los años de soledad que habían preparado su mente para controlar la rutina y las emociones, y sobre la nueva realidad que ahora debía enfrentar. Un día, mientras ambos organizaban la cocina, Isabel hizo un comentario sobre lo agradable que era compartir tiempo con él. Víctor sintió que su corazón se aceleraba, había una mezcla de alegría y tensión que era difícil de ignorar. En ese instante comprendió que debía hablar con ella sobre sus límites. No podía permitir que la cercanía emocional se transformara en algo que pusiera en riesgo la confianza familiar o la estabilidad de su vida. Era el momento de tomar una decisión consciente, de establecer reglas claras y de proteger lo que valoraba. Víctor decidió que necesitaba una conversación seria con Isabel. No quería que se sintiera rechazada ni incomprendida, sino que debía ser honesto sobre sus emociones y su responsabilidad. Una noche, mientras se sentaban en la sala con tazas de té, Víctor comenzó a hablar. Con voz calmada y sincera, expresó que valoraba mucho la amistad y la confianza que habían construido, pero que también debía respetar los límites de su vida y su matrimonio. Isabel escuchó con atención, mostrando una mezcla de comprensión y tristeza leve, pero aceptando la importancia de lo que decía. Víctor explicó que su afecto hacia ella era natural, que disfrutaba de su compañía y que sentía una conexión emocional significativa, pero que no podía permitir que eso afectara la integridad de su vida familiar. Isabel asintió comprendiendo la seriedad de sus palabras.
Fue un momento de claridad. Ambos entendieron que la cercanía no debía cruzar ciertos límites y que la confianza y el respeto eran fundamentales para mantener la relación saludable y ética. Después de esa conversación, Víctor notó un cambio en su dinámica con Isabel. Aunque la cercanía y la complicidad seguían presentes, ahora había un marco claro que los guiaba. Cada interacción estaba marcada por respeto y consideración, y ambos comenzaron a encontrar formas de compartir tiempo juntos de manera segura y enriquecedora. Víctor se sintió aliviado. Había enfrentado la situación con honestidad y había tomado decisiones conscientes que fortalecían su integridad. A medida que pasaban los días, Víctor también comenzó a reflexionar sobre la importancia de la comunicación en todas sus relaciones. Comprendió que enfrentar las emociones y hablar con claridad era mucho más saludable que ignorarlas o reprimirlas. Esa lección, aunque difícil, le permitió manejar la tensión emocional con madurez y tranquilidad. Cada conversación con Isabel se volvió más consciente y profunda, y ambos aprendieron a disfrutar de la compañía del otro sin cruzar límites inapropiados. Víctor también se dio cuenta de que había aprendido mucho sobre sí mismo durante este proceso. La cercanía con Isabel había despertado emociones que había mantenido dormidas, pero también le había enseñado a controlar impulsos, a pensar antes de actuar y a valorar la integridad personal. Comprendió que la verdadera fortaleza emocional consistía en reconocer los sentimientos, analizarlos y actuar de manera ética. Era un crecimiento silencioso pero profundo, que lo hacía sentirse más completo y seguro de sí mismo. Durante ese tiempo, la rutina de Isabel seguía trayendo alegría y movimiento, pero ahora con una dinámica basada en el respeto y la consideración mutua. Los días de Víctor se llenaban de risas, conversaciones y actividades compartidas, sin que la tensión emocional pusiera en riesgo su estabilidad. Esta nueva forma de convivencia le permitió disfrutar de la compañía de Isabel de manera sana y enriquecedora, y al mismo tiempo mantener la tranquilidad que había valorado durante años. Víctor también comenzó a notar cómo Isabel se comportaba con más confianza y respeto. La comprensión mutua fortaleció la relación y permitió que ambos se sintieran cómodos compartiendo tiempo juntos sin complicaciones. La tensión emocional, aunque presente, estaba bajo control. Cada gesto, cada palabra y cada interacción estaban guiados por la honestidad y la prudencia. Fue un aprendizaje valioso. Entendió que los vínculos humanos podían ser profundos y cercanos sin comprometer principios o valores. Un día, mientras caminaban por el parque cercano al apartamento, Víctor reflexionó sobre todo lo ocurrido. Recordó los años de soledad, la rutina estricta y la tranquilidad de su vida anterior. Comparó esa vida con la nueva dinámica que Isabel había traído. Movimiento, emociones, cercanía y aprendizaje constante. Comprendió que, aunque el cambio podía parecer desafiante, había enriquecido su existencia de manera significativa. La experiencia le enseñó que la vida era más compleja de lo que había imaginado y que la manera en que se enfrentaban los desafíos definía la madurez emocional de cada persona. Durante la caminata, Víctor y Isabel hablaron de sueños futuros, proyectos personales y planes de vida. La conversación fue profunda, pero equilibrada. Ambos compartían sus pensamientos sin comprometer límites ni generar conflictos. Víctor sintió un alivio silencioso. Había logrado equilibrar la cercanía emocional con la responsabilidad personal. La confianza mutua se fortaleció, y la relación se volvió una fuente de apoyo, aprendizaje y crecimiento, en lugar de un riesgo o una complicación. A partir de ese momento, Víctor comprendió que la vida podía ofrecer nuevas experiencias sin comprometer la integridad personal. La cercanía con Isabel no era una amenaza, sino una oportunidad para crecer, reflexionar y aprender sobre sí mismo, y sobre la importancia de los vínculos humanos. Cada día con ella se convirtió en un ejercicio de equilibrio emocional, donde la honestidad, el respeto y la consideración guiaban sus acciones. La experiencia también le permitió valorar aspectos de la vida que antes daba por sentado. La comunicación abierta, la empatía, la paciencia y la comprensión mutua. Víctor entendió que la verdadera cercanía no se trataba solo de compartir momentos, sino de reconocer emociones, establecer límites y actuar con responsabilidad. Fue una lección que fortaleció su carácter y su capacidad para enfrentar situaciones complejas, sin perder la calma ni la claridad. Finalmente, Víctor se sintió seguro de que había tomado la decisión correcta. La confrontación interna y la conversación con Isabel habían aclarado los límites, definido la dinámica de la relación y permitido que ambos disfrutaran de su compañía de manera saludable. La tensión emocional, aunque presente, estaba controlada y servía como recordatorio de que la vida ofrecía oportunidades para aprender, crecer y conectar con otros, sin comprometer los valores fundamentales.
Después de semanas de tensión emocional y cercanía con Isabel, Víctor comenzó a sentir que su vida volvía a un equilibrio más consciente. La conversación que habían tenido unos días antes había marcado un punto de inflexión importante. Ahora ambos sabían qué estaba permitido y qué no, cómo compartir tiempo y emociones sin poner en riesgo la confianza familiar ni la armonía de su hogar. Esta claridad atrajo un alivio silencioso a su mente. Por primera vez en mucho tiempo, Víctor sintió que podía disfrutar plenamente de la compañía de Isabel sin sentir culpa ni ansiedad. La dinámica entre ellos se volvió más relajada. Podían conversar durante horas, caminar por la ciudad y compartir actividades diarias con una naturalidad que no existía antes. La tensión había disminuido y en su lugar surgió un respeto profundo y mutuo. Víctor notó que, aunque las emociones seguían siendo intensas, ahora podía gestionarlas con madurez. Cada momento compartido se convirtió en una oportunidad de aprendizaje, en lugar de un desafío que lo pusiera en conflicto consigo mismo. En su hogar la presencia de Isabel continuaba siendo una fuente de vitalidad. Las risas y las conversaciones llenaban el apartamento, pero siempre dentro de un marco de límites claros. Víctor disfrutaba de esto de manera diferente a antes. Ya no había miedo ni confusión, solo gratitud por tener cerca a alguien que comprendía su mundo y su manera de vivir. Cada detalle, desde cómo Isabel preparaba un té hasta la forma en que comentaba sobre los libros de la biblioteca, lo hacía sentirse conectado con la vida de manera más profunda. Víctor también comenzó a reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la comunicación abierta. Comprendió que su capacidad para enfrentar emociones complejas sin perder la calma era un signo de crecimiento personal. Había aprendido que sentirse atraído o cercano a alguien no era algo malo en sí mismo. Lo importante era cómo se actuaba frente a esos sentimientos. Esta reflexión le permitió manejar la relación con Isabel de manera segura y saludable, y al mismo tiempo disfrutar de la cercanía y la compañía sin conflictos internos. Un día, mientras compartían la tarde en la sala, Víctor pensó en los años que había pasado solo. Recordó la rutina estricta, la soledad y la tranquilidad que había valorado tanto. Comparó esos años con lo que estaba viviendo ahora, emociones más ricas, conversaciones profundas y un aprendizaje constante sobre sí mismo y sobre las relaciones humanas. Se dio cuenta de que Isabel, sin proponérselo, había transformado su vida de manera significativa. No solo había alterado su rutina, sino que también lo había llevado a descubrir facetas de sí mismo que desconocía. La reflexión se volvió más profunda cuando Víctor se sentó solo frente a la ventana por la noche, mirando las luces de la ciudad. Pensó en la confianza que Clara había depositado en él, en la importancia de los límites que había establecido y en la manera en que había manejado la tensión emocional. Comprendió que la madurez no consistía en evitar los desafíos, sino en enfrentarlos con responsabilidad y respeto. Isabel había sido un catalizador de cambio, y gracias a ello Víctor había aprendido a equilibrar emociones intensas con ética personal. Con el tiempo la relación con Isabel alcanzó una estabilidad saludable. Compartían momentos significativos, pero siempre respetando los límites que habían acordado. Víctor notó que esta cercanía le aportaba alegría y motivación, y que también fortalecía su capacidad de reflexión y autocontrol. Cada interacción se convirtió en una oportunidad para aprender sobre la paciencia, la empatía y la comunicación, habilidades que valoraba más que cualquier comodidad material que su vida anterior le hubiera ofrecido. Víctor comenzó a aplicar estas lecciones en otras áreas de su vida. Su trabajo se volvió más organizado, pero también más flexible. Podía colaborar mejor con sus compañeros y apreciar diferentes puntos de vista. Sus amigos notaron un cambio en él. Estaba más abierto, más comprensivo y más dispuesto a compartir experiencias. La cercanía con Isabel, aunque limitada y respetuosa, había despertado en Víctor una capacidad de conexión humana que antes estaba dormida. Se sentía más completo, más consciente y más en armonía consigo mismo. Un fin de semana, Víctor invitó a Isabel a explorar una exposición de arte local. Caminaron entre cuadros y esculturas, comentando cada pieza con curiosidad y entusiasmo. Víctor se dio cuenta de que la compañía de Isabel no solo lo hacía disfrutar del momento, sino que también lo hacía ver el mundo con ojos distintos. Cada detalle, cada comentario y cada sonrisa compartida eran oportunidades para aprender y reflexionar. La experiencia fortalecía su relación de manera sana y enriquecedora, y a la vez le recordaba la importancia de mantener límites claros. Durante esas semanas, Víctor también comenzó a notar cambios en sí mismo que iban más allá de la relación con Isabel. Se sentía más paciente, más atento y más capaz de enfrentar emociones complejas sin sentirse abrumado. La experiencia le enseñó que la vida podía ofrecer sorpresas que,
aunque desafiantes, podían ser oportunidades para crecer y mejorar como persona. Isabel había sido una especie de espejo que le mostraba sus propias fortalezas y debilidades, y gracias a ello Víctor se sentía más seguro de sí mismo. El equilibrio alcanzado también permitió que Víctor disfrutara más de su matrimonio con Clara. La experiencia de manejar emociones complejas con Isabel lo había hecho más consciente de la importancia de la comunicación y la empatía en todas sus relaciones. Comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Gestos, palabras y actitudes que fortalecían la relación con su esposa. Era como si la lección aprendida con su esposa, era como si la lección aprendida con Isabel se reflejara en todos los aspectos de su vida, aportando claridad, madurez y respeto. Víctor también se permitió reflexionar sobre su propia soledad pasada. Recordó los 10 años en los que había vivido solo, y comprendió que esa etapa había sido fundamental para aprender a manejar la rutina, a valorar la independencia y a desarrollar la disciplina emocional. Sin embargo, también entendió que la vida no estaba destinada a ser únicamente silenciosa y solitaria. La presencia de Isabel le enseñó que era posible combinar la independencia con la cercanía humana, sin perder los valores ni la integridad personal. Con la llegada de la reflexión, Víctor se dio cuenta de que su vida ahora tenía un nuevo sentido. La compañía de Isabel le había enseñado a disfrutar de la cercanía, a manejar emociones intensas y a fortalecer la comunicación y los límites personales. Cada día se convirtió en una oportunidad de aprendizaje, crecimiento y conexión, y Víctor se sentía agradecido por haber enfrentado los desafíos con honestidad y responsabilidad. La experiencia lo había transformado de manera profunda y había encontrado un equilibrio que nunca había imaginado posible. Los días se volvieron más ligeros, llenos de rutinas agradables, paseos, conversaciones y momentos compartidos. La tensión emocional que alguna vez había sentido había disminuido, reemplazada por un respeto mutuo y una apreciación profunda de la compañía del otro. Víctor comprendió que había logrado algo importante: disfrutar de la cercanía humana sin comprometer su ética. Era una sensación de plenitud que no se basaba únicamente en la diversión o la emoción, sino en la madurez, la responsabilidad y la claridad emocional. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Víctor reflexionó sobre todo lo que había vivido. Recordó la soledad, la rutina, la llegada de Isabel y la tensión emocional que había surgido. Pensó en la conversación que tuvieron, en los límites que establecieron y en cómo cada desafío había sido una oportunidad para crecer. Comprendió que la vida estaba llena de cambios inesperados, pero que la manera en que uno los enfrentaba definía la fuerza emocional y la madurez personal. Víctor también reconoció el valor de la empatía y la consideración en todas sus relaciones. Había aprendido que la cercanía emocional podía ser enriquecedora, siempre que se manejara con respeto y honestidad. La experiencia con Isabel le había enseñado que no había necesidad de temer a las emociones intensas. Lo importante era enfrentarlas con claridad. Esta lección le proporcionó una confianza renovada en sí mismo y en su capacidad para manejar cualquier situación futura. La relación con Isabel continuó siendo positiva y saludable. Compartían tiempo juntos, reían, aprendían y disfrutaban de la compañía del otro. Pero siempre dentro de un marco de respeto y límites claros. Víctor se sentía satisfecho con la manera en que habían logrado equilibrar la cercanía emocional y la integridad personal. Era un equilibrio delicado pero estable, que le permitía disfrutar de la vida sin conflictos internos ni tensiones innecesarias. Finalmente, Víctor comprendió que cada experiencia, incluso las más desafiantes, podía ser una oportunidad para crecer. La llegada de Isabel había alterado su rutina, despertado emociones dormidas y enseñado lecciones importantes sobre límites, ética y comunicación. Gracias a ello, Víctor se sentía más completo, más consciente y más capaz de enfrentar la vida con claridad y madurez. Había aprendido que la verdadera riqueza emocional no estaba en la soledad absoluta ni en la emoción sin control, sino en la capacidad de equilibrar sentimientos, relaciones y responsabilidades. La historia de Víctor cerró con una sensación de equilibrio y reflexión profunda. Había vivido 10 años de soledad, había enfrentado emociones intensas y había aprendido a manejarlas con responsabilidad y respeto. Su vida se había transformado de manera silenciosa pero significativa, y había descubierto que la cercanía humana podía ser una fuente de alegría, aprendizaje y crecimiento sin comprometer los valores personales. Era un final que no solo cerraba un capítulo, sino que también abría la puerta a una vida más rica, consciente y plena.